En esta profecía veremos el tiempo en que durará el anticristo. El Papa Francisco que fue elegido en el año 2013, durará 18 años que terminan en el año 2031. En el año 2031, cuando ocurrirá la segunda venida de Cristo. Eso está profetizado en diferentes partes de la Biblia y hoy vamos a concentrarnos especialmente en esta profecía de Jesús. También vamos a ver otra parte de la Biblia. En primer lugar, veremos que Jesús presenta que una torre en Siloé cae y mata a 18 personas. A 18 personas, simbolizando que al final de esos 18 años, todo el que no se ha arrepentido, todo el que no se ha preparado con Dios, entonces va a perecer, así como perecieron esos 18 cuando cayó la torre de Siloé. Y veremos también una mujer que estaba enferma por 18 años y Jesús la sana, simbolizando que la iglesia de Dios será sanada, será liberada luego de este periodo de 18 años, terminando en el año 2031 con la segunda venida de Cristo. El anticristo está presentado en diferentes profecías porque es alguien que está reinando en este momento, no es alguien que viene en el futuro, es el Papa Francisco, que según Apocalipsis 17 es la bestia que sube del abismo y se presenta como el octavo papa. Así como Josías comenzó a ser rey cuando tenía 8 años, Josías es un símbolo o un tipo del Papa Francisco, del anticristo, porque él es el octavo papa desde el año 1929, cuando se creó el Vaticano, hacia acá. Él es el papa número 8. Por eso se presenta en las profecías como con el número 8 y también con el número 13, que es el número del anticristo. Veamos entonces aquí en el libro de Lucas, el capítulo 13. Lucas capítulo 13, pero vamos a tocar algo del 12 primero. Y comencé a decir que se presenta el anticristo. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos del anticristo? Porque es el que está dirigiendo el movimiento final que llevará a la iglesia a padecer persecuciones, especialmente desde el año 2024 y el año 2028 en adelante. Le va a causar mucho dolor al cristianismo este anticristo, junto con todos los que cooperan con él. Y por eso es importante que nosotros entendamos esta profecía, para que estemos seguros de que ese tiempo llegó y para que veamos para que nosotros sepamos distinguir el tiempo en que estamos viviendo. En Lucas capítulo 12, comienza hablando en el versículo 54. Jesús decía a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Es la situación de la gran mayoría de personas que estamos viviendo ya casi al final de la historia de este mundo y no saben en qué tiempo realmente estamos. ¿Y cómo lo entendemos? Con las profecías, con la palabra de Dios. Luego los siguientes versículos habla acerca de un adversario, de tu adversario. Recuerdan que el diablo se presenta como un adversario. Él es nuestro adversario. Es como una especie de introducción al final del capítulo 12 para lo que viene ahora en el capítulo 13. ¿Y por qué es el capítulo 13? Porque este capítulo 13 está simbolizando el año 2013. Al igual que en Apocalipsis, el capítulo 13 es el que presenta a esta bestia que comienza al principio y luego habla al final en el versículo 18, simbolizando estos 18 años. Apocalipsis 13, 18 habla del 666, y el 666 sumando
6 más 6 más 6 son 18 años. Es el número de la bestia, por eso lo dice así Apocalipsis, el capítulo 13. Bien, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Le estaban contando a Jesús sobre esto. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Está refiriendo esta profecía a la destrucción final que viene a este mundo. El que no se arrepienta, el que no se prepare con Dios, perecerá igual como han perecido muchos otros en el pasado. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Aquellos 18 sobre los cuales cayó esa torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces aquí Jesús presenta los 18 que murieron cuando se derrumbó esta torre, digamos un edificio, una casa de varios pisos en Siloé, y entonces mató 18 personas, simbolizando la destrucción final que ocurrirá en el mundo al final de este periodo de 18 años. Debemos prepararnos ahora, porque lo que dice la palabra de Dios es que cuando Cristo venga, fuego consumirá delante de él, nos dice el salmista, fuego consumirá delante de él. Y entonces, con su espada, el espíritu de su boca se presenta en Apocalipsis 19 como una espada, y con esa espada matará a todos los seres humanos que no hayan arreglado su vida con él, con Dios. Nadie quedará vivo aquí, ningún ser humano quedará vivo después que Cristo venga y recoja a su iglesia, recoja a su pueblo. Todos perecerán, Apocalipsis 20. Quedarán aquí solo Satanás y los demás demonios por 1000 años. El fin del mundo es en el año 2031. Entonces, sigue aquí el versículo 6. Tenía un hombre una higuera. Aquí se hace referencia a la parábola de la higuera. La higuera aquí simboliza al pueblo de Israel. Plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Este hombre que comienza diciendo tenía un hombre, ese hombre es el mismo Jesús. El mismo Jesús, el creador, Dios que vino del cielo a buscar fruto en su viña, que era el pueblo de Israel, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utilizar también la tierra? Él le dijo entonces esto al viñador, pero noten la cantidad que dice allí: 3 años. Allí vemos el 3 años. Y luego sigue diciendo: entonces respondiendo le dijo, su trabajador le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjala todavía este año, es decir, un 4º año. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Noten bien, aquí tenemos números. Tenemos primero 3 años, y después este año, o sea, un año más, el 3 y el 1. El 3 y el 1 aquí está simbolizando el año 31. El año 31, que fue el año cuando Jesús murió por todo el mundo. Pero Jesús vino especialmente al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo crucificó. Pero Jesús vino para salvar a todo el mundo. Lo que está diciendo esto aquí es que cuando Jesús vino, esperaba que su pueblo, que tenía las escrituras, las profecías, lo recibiera y que estuviera preparado para recibir a su Mesías. Pero lamentablemente así no ocurrió. Solo unos pocos los recibieron y creyeron en él. Y es por eso que Israel fue rechazado como pueblo para llevar el evangelio. No que Israel dejó de ser su pueblo, sino que ya no podía usarlo más
para llevar entonces un mensaje más avanzado del que ellos tenían, que era el que ese cordero simbolizaba a Cristo, ese Mesías que murió por ellos. Por eso se simboliza aquí de cortar esa higuera. Lo que sucedió entonces fue que Israel fue endurecido por un tiempo. Si ustedes leen a Romanos 11, encontrarán que Pablo explica eso allí, pero el llamado de Dios es irrevocable. Israel siguió siendo el pueblo de Dios, aunque rechazado como pueblo para llevar el evangelio, porque Dios ya no podía usarlo de esa manera. Bien, aquí se presenta 3 años más un año. Entonces, eso sería 4 años. 4 años. Y cada año en profecía es de 360 días. 360 días, entonces por 4 serían 1440. Esto no lo escribí aquí, pero el 1440 se escribe un 14 y un 40. 1440. Jesús murió el día 14 el día 14 del mes de Aviv, el día de la Pascua, el 14, 1440, y ese 40 simboliza el año 4000. Recuerdan que el 4000 se simboliza por el 40, por el 4000, el 400, en diferentes profecías por el número 4 también. Entonces ahí el 1440 está profetizando que Jesús moriría en el día 14 en el año, cuando se cumpliera el año 4000, contando desde que entró el pecado hasta la crucifixión de Jesús, y el año 31, que en ese tiempo no existía el año 31, en ese tiempo no era el año 31 porque ellos no tenían el calendario que nosotros tenemos. Los años se contaban de acuerdo a los años que duraba un rey, pero Dios conoce, hermanos, el presente. Dios conoce el futuro desde su presente o desde el pasado. Dios lo sabía todo y sabía que iba a haber un calendario y que íbamos a tener entonces conocimiento de que Jesús murió en el año 31. Por eso está aquí en la Biblia escondido de esta manera hasta el tiempo en que Dios revelara esta verdad a su pueblo. Por eso somos grandemente privilegiados nosotros. Vemos aquí entonces que menciona 3 años primero, volviendo a lo que acabamos de decir. Entonces multiplicamos 360 por 3, porque cada año en profecía son 360 días. 360 por 3 son 1080. Ahí encontramos entonces el 1, el 8 y el 0, el 180. Esa es la cantidad que está simbolizando la profecía aquí. 180 que simbolizan los 180 años que hay desde el año 1844 hasta el 2024. Hasta el 2024, cuando comienzan los 7 años del reinado de la bestia. Decimos que el anticristo reina, de acuerdo a esta profecía, por 18 años, pero su poder va en aumento. En el 2015 recibió el apoyo de los reyes de la tierra. En el 2024 entonces su poder aumenta otra vez, porque la bestia con 2 cuernos de cordero, que habla como dragón, que será Estados Unidos, se convertirá en esa bestia, en la imagen de la bestia. Entonces le da el apoyo, le da el poder, y juntamente con el dragón que es China, entonces ese anticristo y los reyes de la tierra causarán un gran mal a la iglesia, simbolizada por esta mujer enferma, a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces vemos aquí que presenta este periodo. En el 2024 comienzan los 7 años de reinado de la bestia, simbolizados en Daniel el capítulo 4 por Nabucodonosor, que se convirtió en una bestia por 7 años, simbolizando este reinado del anticristo. Entonces hemos visto ya esta profecía. Vamos a seguir con la historia entonces de esta mujer enferma por 18 años. Versículo 10.
Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y voy a decir esto antes de seguir para que no se me vaya a olvidar. El día de reposo se menciona allí. En la palabra día se menciona en este relato 6 veces. 6 veces se menciona la palabra día. Desde el versículo 10 hasta el versículo 16, que es el relato de esta mujer, se menciona la palabra día 6 veces, simbolizando entonces los 6.000 años que hay desde que Adán y Eva pecaron hasta la segunda venida de Cristo, la liberación en el año 2031. Seguimos. Entonces vimos que esta mujer hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Está simbolizando entonces que al final de estos 18 años, entonces la iglesia va a ser liberada. La iglesia que está siendo atacada por el anticristo será liberada al final de estos 18 años. Y puso las manos sobre ella. Puso las manos sobre ella. Y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces allí la mano de Jesús la enderezó. Recuerdan que cuando el siervo de Elías subió al monte Carmelo, él vio una nubecita que subía como la palma de la mano. Esto simboliza la segunda venida de Cristo. Jesús dice allí el versículo 13, dice: puso las manos sobre ella, puso la mano sobre esta mujer a los 18 años. Está diciendo la venida de Jesús será al final de esos 18 años, con la mano, la palma de la mano. Y glorificaba a Dios. Le daremos gloria a Dios cuando lo veamos venir en la nube de los cielos. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. Bien, me voy a detener un poquito aquí. 6 días. Ahí menciona 6, el número 6, otra vez. Y entonces se menciona la palabra día 6 veces y dice 6 días, sumamos 6 más 6 son 12, simbolizando el reino de Dios que comenzará con su iglesia en el 2031. También si sumamos nosotros a 6 al 18, 18 más 6 nos lleva al 24, simbolizando el año 2024 también. Él dijo: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, noten aquí esta declaración, que Satanás había atado por 18 años, el Papa Francisco, Jesús está diciendo allí que es el mismo Satanás, el mismo Lucifer. Recuerden que esta guerra es entre dos personas principalmente, entre Cristo y Satanás. Cristo ya se encarnó, vivió como ser humano. Ahora le toca a Satanás vivir como un ser humano para hacer su trabajo. Esta guerra tiene sus reglas, como dije ya en un tema en el pasado. Y dice: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Bien, el día de reposo aquí también está simbolizando que en ese año, en ese momento, ahí comienza el milenio número 7, que está simbolizado por el séptimo día de la creación, que es el día de reposo. Ese día reposaremos entonces. Comenzará un día profético de mil años. Y esta palabra es muy interesante. Allí habla de desatar un asno. Desatar un asno. Esto está simbolizando la segunda venida de Cristo. Cuando dice desatar
de esta ligadura, entonces nos está diciendo que nos está profetizando la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Nosotros vamos al libro de Job, el capítulo 38, versículo 31, simbolizando el año 2031, dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Desatarás las ligaduras de Orión. Ya les dije en el pasado que la venida de Cristo será por la constelación de Orión. Y aquí menciona el Orión y dice desatar las ligaduras. Las mismas palabras que Jesús usó para esa mujer, desatar sus ligaduras. Entonces, nos está diciendo que Cristo viene por la constelación de Orión, y cuando habla de desatar significa abrir esa puerta que está cerrada según el libro de Ezequiel por seis días, simbolizando los 6,000 años, y allí entonces será abierta. Y aquí usa las mismas palabras con esta mujer, desatarla de sus ligaduras, está diciendo liberar, la liberación de la iglesia en la segunda venida de Cristo en el año 2031. Y hay algo que quiero mencionar también brevemente, otra profecía que está, bueno, aquí hay otra parte que no la he mencionado, es 18 más 18, la cantidad 18 en la historia de la mujer aquí se menciona dos veces. Si la sumamos nos da 36, simbolizando los 3 años y medio, desde el 2028 al 2031, cuando comenzará la gran tribulación, donde comenzará la persecución de la iglesia y comenzarán a haber mártires. Son los 3 años y medio en que la iglesia padecerá más en la tribulación. También significa 3 veces 6, que suman 18 también, como dice Apocalipsis 13, que el número de la bestia es 666. Entonces hay otra profecía que quiero citarla brevemente, que señala al Papa Francisco como el anticristo, y que él señala también que reinaría por 18 años. Creo que ya lo mencioné, es el rey Josías. El rey Josías es símbolo del anticristo, es símbolo del Papa Francisco. Nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 22, que Josías comenzó a reinar cuando era de 8 años, simbolizando el octavo Papa Francisco, y reinó 31 años, diciendo que su reinado terminará en el año 2031. También en el libro de Jeremías 1:2 dice allí que Jeremías recibió su mensaje, el mensaje que Dios le dio en el año 13 del rey Josías. El año 13 del rey Josías, diciéndonos una vez más que el Papa Francisco, el octavo, es también el número 13, y ya demostramos que el número 13 señala el anticristo, es decir, el Papa Francisco, Satanás, junto a los demás que lo acompañan. Y dice que a los 18 años, el rey Josías entonces celebra la Pascua. A los 18 años celebra la Pascua. Y leyeron el libro de la ley diciendo que en el 2031 será el pacto de paz, cuando Dios mismo leerá la ley. En el cielo aparecerá la mano de Dios con las 2 tablas de la ley, como se hacía al final de cada 7 años, como debía haber hecho Israel, señalando que al final de estos 7 años, entonces Dios mismo leerá las tablas de la ley desde el cielo, y a esto se le llama el pacto de paz. Después, en otro video, vamos a detenernos un poco más aquí en esta profecía del rey Josías, porque tiene otros datos que no le voy a decir ahora, pero ven claramente Josías a los 8 años, Jeremías recibe su visión a los 13 años del rey Josías. Josías entonces a los 18 años celebra la Pascua y reinó 31 años. Allí están todos los números que encajan en diciéndonos que el Papa Francisco es la bestia que sube del abismo, es Satanás, y que
es el que está dirigiendo el mundo ahora para llevar al mundo a perseguir la iglesia. Hermanos, preparémonos porque estamos en los tiempos finales ya de este mundo. Acerquémonos a Dios y Él no nos dejará solos. Dios te bendiga.